Hola a todos ustedes, aquí estamos en nuestro programa de Bitácora. Continuamos súper emocionados. Hola, Laurita. La padre, qué gusto estar aquí nuevamente. ¿Cómo está hoy? Dicen los en inglés excited, pero de emoción. Sí. Súper emocionado porque siento que hoy vamos a descubrir, aprender y sobre todo a concretizar un gran sueño que tenemos muchos de nosotros en el mundo entero. Hoy tenemos un tema súper interesante para que todos se queden súper conectados. Vamos a aprender muchísimo, como dice el padre Huber. Y además yo estoy muy contenta porque tenemos nuevamente a Colombia en la casa. Y no solamente Colombia. Santander, una mujer inteligente, hermosa, bella. Y no solamente es el testimonio, el aprendizaje, sino las estrategias para cumplir un sueño. Bueno, cumplir muchos, pero específicamente uno en concreto. El sueño de tener casita. Casa propia. En Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, en Chile, en China, en Japón, donde sea, pero poder tener casa propia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle bienvenida a nuestra invitada Beatriz. Bienvenida el día de hoy. Qué gusto tenerte acá en Bitácora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Definitivamente me siento en casa. Sí, así es. Feliz de estar acá y feliz de poder compartir un poquitico de lo que en estos 20 años en Estados Unidos, 22, he aprendido, todas esas experiencias que me han sumado y poder compartirlas con las personas que las necesitan. Ay, muchas gracias. Beatriz, siempre empezamos con una pregunta y es, ¿quién es Beatriz Terraza? Qué pregunta tan interesante y tan profunda. Beatriz Terraza es una colombiana, mamá, esposa, inmigrante en los Estados Unidos. Como les comentaba, 22 años acá. Y ha sido un proceso de altibajos y en ese proceso he aprendido una infinidad de cosas. Soy una persona perdidamente enamorada de la vida, que en cada experiencia siempre trata de sacar o lo bueno o el aprendizaje. También súper familiar y que siento que la vida y Dios me ha dado demasiado. Entonces, cualquier oportunidad que tengo para servir y para dar un poquitico de tanto que se me ha dado, trato en lo posible de aprovecharla. Entonces, enamorada de la vida, enamorada de Orlando, siempre sin olvidar Colombia y bueno, y lista para cosas lindas que vengan de la vida. Ok, qué bien. Bueno, Beatriz, ¿y hace 22 años qué te motivó a venir a este país? Mi mamá estaba acá. Hubo un tema familiar que me dio ese empujoncito. Yo estudiaba comercio exterior en Bucaramanga, en la Santo Tomás. Estudiaba de noche, trabajaba de día y vino unas vacaciones y un tema en la familia me motivó a tomar ese empujoncito. Fue a Nueva York. Oh, wow. En Nueva York estuve 2 años. Definitivamente no era para mí. Tuve mi nena. Y ahí llegué a Georgia, Atlanta, donde estuvimos 15 años, que fueron años buenos, pero los mejores han sido acá en Florida. De ahí diste el salto, ya el un poquito más abajo. Sí. Ojalá que Dios no tenga planes de moverme de acá porque acá me quiero quedar. No, Orlando es hermosa porque es la ciudad bonita. Es la ciudad bonita, exactamente. Y es la hermana pues, de Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Es muy parecido a Bucaramanga. Yo me siento acá en casa. Y es similar en muchos aspectos. Primero, Bucaramanga en Colombia, para los que no conocen, Bucaramanga es una ciudad intermedia, no es tan grande, no es tan pequeña. Es una ciudad donde muchos retirados de Colombia se van a vivir allá por el clima, por la comida, por muchas cosas. En Orlando, Florida, pasa lo mismo. Muchas personas de Estados Unidos en su retiro se vienen a vivir acá. Correcto. Orlando es una ciudad intermedia, en desarrollo, es grande pero es pequeña. Hay una calidad de vida bellísima, alta calidad de... Lo único que faltan son las hormigas culonas, pero no importa, no las traen. No las traen. Bueno, los que saben, en Santander, Colombia, comemos unas hormigas grandes que se llaman hormigas culonas. Bien ricas, se las recomiendo. Algún día las vamos a mostrar aquí en el programa. Beatriz, qué rico, gracias por estar con nosotros. Y bueno, empecemos con nuestro tema, porque cuando llegamos a este país, a muchos de nosotros nos dicen, no, eso es... Laurita, comprar casa acá, eso es difícil. No, eso es imposible, jamás. O nunca termina de pagarla. A mí me han dicho mucho eso. No, es que nunca termina de pagarla de toda la vida. Usted se muere y ni la paga. Entonces, como que uno, cualquier medio
atisbo, decimos en los campesinos, cualquier atisbo de querer cumplir un sueño, una meta, aparece la mayoría de pesimistas, negativos, oscuros, grises. No, eso aquí no es, y usted menos. Y a esa, y con esa, no. ¿Cuánto gana usted? No, menos. O sea, siéntase por bien servido con conseguir para el arriendo. Así es, y de ahí la importancia de tener cuidado a quién se escucha. Generalmente yo he aprendido, en mis 46 años, a escuchar a las personas que lo han logrado. Porque esas voces siempre van a estar ahí, las voces del negativismo, pero generalmente vienen de personas que a veces ni lo han intentado o que no lo han logrado. Entonces ahí la diferencia de con quién te rodeas, a quién le das tu micrófono para que te hable y a quién escuchas. Y definitivamente hay que escuchar a las personas que lo han hecho y que tienen de pronto esa estabilidad financiera que si tú les preguntas a las personas, generalmente no llegaron, no empezaron con todo. Se construyó poco a poco, y un punto fundamental es la información. Es tener la información de cómo lo vamos a lograr, cómo se puede hacer. Programas y maneras de hacerlo hay cantidades. Ahí es que ir a la persona, al especialista, a la gente de bienes raíces, al especialista en préstamos, para preguntarles a ellos mismos, mira, este es mi caso, quiero. Y cuando querer es poder. Eso en mi libro está claro. Y yo lo he visto y ha sido comprobado. Hemos podido hacer préstamos a personas que viven en Colombia. Como se llama el programa Foreign Nationals, que muchas personas no lo saben. Siendo extranjero, teniendo una visa, un pasaporte, las ganas y unos ahorros, viviendo en Colombia, la gente ahorita ha tenido ese interés por ciertos temas políticos de invertir en los Estados Unidos y asegurar su capital acá. Se ha podido hacer y usted es testigo de eso por gente que tenemos en común. Uh-huh. Y esa es la pregunta. Empecemos a las preguntas porque vamos Beatriz, a la materia. aquí el tema es el tiempo, que a veces cuando nos damos cuenta pasó el tiempo y se acabó el programa. Yo digo, Dios mío, Señor. Entonces toca ir así, bum, bum, bum. Mi primera pregunta es, un inmigrante, yo, Huber Cajicá, quiero comprar mi casa aquí en Orlando. ¿Qué necesito? Las ganas. ¿Las tengo? El buen crédito. Ahí vamos. Lo estamos construyendo. Y generalmente se necesita algo de ahorro. Ahora es importante saber que hay programas que no son disponibles para todos, pero que los hay, que te pueden ayudar en ese cuota inicial que acá se llama el down payment. Uh-huh. Entonces, lo primero es contactar al especialista en bienes raíces. Y un especialista en bienes raíces que haga las cosas correctas, no te va a llevar a ver la casa de entrada. Lo primero es que te va a decir, cuéntame dónde estás y a dónde quieres ir, cuál es tu propósito, y conectarte con las personas que te van a ayudar. Yo no trabajo sola, Beatriz Terraza no trabaja sola, es un equipo y una red que trabajamos de la mano para lograr objetivos de personas. Entonces, mi segundo paso después de conocer lo que Huber Cajicá necesita es conectarte con el especialista de préstamos. Hay especialistas en préstamos que se encargan o valga la redundancia, que se especializan en diferentes temas. Los foreign nationals, los extranjeros, hay ciertas personas, compradores de casa por primera vez, veteranos, entonces yo ya tengo identificados y yo ya sé, ok, para el caso de Huber lo voy a recomendar, voy a conectar con esa persona, se hace un análisis y ahí se hace el plan de acción específico para ti. A veces te dirán, ¿sabes qué? Puedes estar listo en 6 meses. Hay casos en que hemos logrado que se hagan en 2-3 meses, o hay casos que vas a necesitar un poquitico más de tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, esos son los pasos que tienes que hacer y va a ser pronto en 1 año, 2 años, según el caso. Okay. Bueno, Beatriz, nosotros tenemos, el año pasado empezamos un programa de educación financiera. Súper importante. Y para nosotros fue, bueno, al menos para mí fue como un boom descubrir que aparte de tener la habitación desordenada, también el bolsillo desordenado. O sea, a veces nosotros tenemos una autopercepción de que estamos bien porque nos sentimos bien y estamos cómodos, pero no nos damos cuenta de que estamos mal. Y poder hablar con un experto, poder hablar con una persona que conoce el tema, descubrir que financieramente yo estoy desordenado y que por eso pierdo oportunidades, por eso
no tengo un propósito. Y qué pregunta tan importante cuando me sienta Beatriz con el experto del préstamo y Beatriz me dice, Huber, bueno, ¿y cuál es su propósito? ¿Usted qué quiere? Entonces, a veces nosotros no sabemos qué queremos y por lo tanto, pues ahí estamos, en un mundo desordenado, no ahorramos y pasan, yo conozco muchos, pero muchos inmigrantes en este país que llevan más de 25 años, porque llegaron antes del 2000. Cuando yo era seminarista, hace más de 25 años, muchos conocidos, cercanos viajaron para este país y aquí están. Ahora un par de años que llego acá, me los encuentro porque están en North Carolina, en Filadelfia, en Virginia, en Boston, en Nueva York. Y les pregunto, oiga, ¿cómo está Beatriz? Dice, no, padre, aquí trabajando. Y no, ¿y usted dónde iba? Y no, aquí arriendo en una habitación. Y yo, ¿qué? Hay gente que trabaja bien duro y que merece esa calidad de vida y tener sus propias cosas, no solamente para ellos, para su familia, para poderles dejar a su familia. Después en Chicago tuve la oportunidad de trabajar en Pilsen Wellness Center, que es un centro de bienestar a nivel de salud mental, y mi trabajo era con el DCFS, que es como el bienestar familiar, y era un trabajo cruel para un sacerdote, quitarle los hijos a los papás. Duro. Entonces, en las terapias o en las consejerías, cuando hablábamos, yo les preguntaba, bueno, ¿usted cuánto lleva aquí? Y decía, no, 20 años. ¿Y usted qué trabaja? En construcción. ¿Cuánto se gana una persona como usted más o menos al año? Y decían, no, pues entre 80,000 y 150,000. Y yo, ¿qué? Buen dinero. Voy a contar, mi salario en Chicago eran $20,000 al año como consejero. Cuando yo escuchaba que una persona que no era el dueño de la constructora, era un empleado de la constructora, hacía entre 80 y 150,000 dólares al año. Yo le decía, bueno, digamos que 100,000. ¿Cuántos años lleva aquí? 20 años. Yo decía, o sea, ¿y dónde están esos $2 millones? Exactamente. Las prioridades y la falta, como se dice, de un plan y de organizarse y de ponerse ese objetivo claro. Entonces, aquí estamos con Beatriz para poder tener casa propia. Así es. Hay algo curioso en lo que nos estaba contando hace un momento Beatriz, y es que hay que hacer el proceso al derecho. Nosotros traemos como la idea de nuestros países que uno primero va, mira la casa, escoge cuál es la que quiere o el apartamento donde quiero, y ahí sí ya luego voy y gestiono el crédito, Aquí es al contrario. Yo primero debo conocer mi situación Correcto. actual y con base en eso saber a qué tengo acceso. Ahora, si quiero tener acceso a mejores oportunidades, por decirlo de alguna manera, pues debo hacer un plan de acción como el que tú mencionas. Entonces, ¿cuáles son como esos mínimos, Beatriz, que debemos tener? El puntaje de crédito. Tienes toda la razón y permíteme decir, yo siempre les digo a las personas, la primera casa generalmente no va a ser la casa de tus sueños, pero va a ser tu casa. Y te va a permitir poder empezar a tener algo propio, a dejar de pagar renta. Y ahí dices, no, es que yo la quiero con piscina. Va a venir si sigue por el camino correcto, pero empecemos por algo. Los pasos. Dígame. Perdón, Sí. recargar esa frase tan hermosa. Sí, la primera casa no va a ser la La casa de tus primera sueños, casa no va a ser la casa de tus pero sueños. te va a ayudar a cumplir tu sueño. Pero va a ser el primer paso para ese sueño. Te pone en el camino. Sí, sí, es así Listo, es. perdón, ahora sí. Nos pusimos profundos. No, es que es muy emocionante. Sí. Es Y fuerte. los pasos. A mí, cuando llegué a este país, hace 22 años me dieron un consejo que lo cogí y lo hice dueño, es cuida tu crédito. Acá en este país es bien fácil desordenarse y empezar a pasar la tarjeta, el tarjetazo, porque a cualquiera le dan tarjeta. A mi niña de 19 años ya tiene crédito. No tiene ingreso, pero tiene crédito. Okay. Ya tiene el permiso de gastar sin ganar. Sin ganar, exactamente. Sí. Y eso puede ser una oportunidad si se toma responsablemente. No es necesariamente nada malo, pero la gente generalmente lo ve como, me puedo ir de compras. Y pasa, y cuando se dan cuenta, están llenos de deudas. Y si revisas un promedio de tarjeta de crédito, el interés es de por lo menos el 10, al 12, al 15% de una tarjeta de crédito. Entonces empieza esa bola de nieve. Y deuda mala, además. Deuda mala, porque es la deuda del consumismo. No es para cumplir tus necesidades básicas. Entonces el primer paso es, primero, infórmate, pero apenas llegas a ese país, cuida tu crédito. Yo saqué una tarjeta de crédito prepagada, donde yo no gastaba más de lo que yo tenía. Y lo hice para poder tener crédito, porque acá sin crédito va a ser bien difícil, porque vas a necesitar el crédito. Entonces, como digo, el crédito no es malo, pero hay que asumirlo de una manera responsablemente
Y si ganas $1,000 al mes, pon tu plan de ahorro. Voy a ahorrar por lo menos 100. Y cada caso va a ser diferente, pero que sea parte de nuestra rutina y de lo que hacemos, ahorrar. El ahorro es súper importante. Publicidad política pagada para nuestro compañero Mario, para nuestro compañero Pedro, para Diego, para Laura y para Huber. Ahorremos, ahorrar. Y es un compromiso con uno mismo. Sí. Nosotros lo que hacemos y todavía lo tengo, o sea, porque todavía, gracias a Dios, tenemos nuestra casa, pero ya estoy con mi esposo, mi hija, pero cuando a él le pagan, tenemos 2 cuentas y a una cuenta va el ahorro. No la vemos. No es que me llega acá y la paso para acá porque a veces no pasa. Entonces, porque llegan otras prioridades. Entonces, una es la cuenta del ahorro de las emergencias y en otra es la de los gastos. Eso es una táctica que nos funciona a nosotros para poder seguir esa cultura del ahorro. Entonces, el ahorrar, el cuidar el crédito y el informarse. Pero cuando se trata de informarse, vayamos a las personas correctas. No como decía el padre Huber, al primo que no tiene casa. O al primo que no ha podido lograr con esos objetivos. No, vamos a las personas que ya lo han hecho, las personas que lo han logrado, las personas que han aprendido haciéndolo. Y a las personas, yo siempre digo, yo cojo consejo de la persona que cuando yo la veo, la admiro, yo quiero aprender o quiero estar de alguna manera con admiración donde ellos están. Entonces, esos serían esos 3 pasos fundamentales. Información, crédito y ahorro. Correcto. Importantísimo. Bueno, ¿y cómo comenzó toda tu historia, tu carrera, trayectoria en este tema de los bienes raíces acá en Estados Unidos? Porque venías de Colombia a estudiar comercio exterior. Correcto. ¿Y cómo terminas en este cuento? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántas horas tenemos? De hecho, el amor por los bienes raíces viene desde Colombia. Mis padres tenían una inmobiliaria en Colombia. Y él siempre me decía, compre tierra que eso no hacen más. Y me quedó grabado y yo me di cuenta que él pudo lograr ciertas cosas con bienes raíces. Llegué a Nueva York, donde los bienes raíces son absurdamente caros. Una casa fea, vieja, llena de cucarachas, está por encima del $1,500,000. Wow. En Nueva York. Entonces, cuando llegué allí, y aparte no me gustaba el frío, esto no es lo mío. Llegué, tuve otro tema familiar, ahí tuve mi nena en Nueva York, me divorcié. También parte de mi historia, fui mamá soltera desde los 4 meses de embarazo. Un reto durísimo, claro, pero que me aparecieron muchísimos ángeles en el camino. Y tú sabes, lo que no me mata me hace más fuerte. Sí. Entonces, cuando tuve la nena nació en Nueva York, Allison, ya va a cumplir 20 años, decidí que Nueva York no era para mí y busqué, quería Florida en ese momento, pero los planes eran otros. Resulté en Georgia. Georgia fue buena con nosotros. La nena no había cumplido todavía el año y trabajando como babysitter, cuidando niños, mamá soltera, con muchas ganas y a la vez con muchos miedos también, me hice mi primera casa. Entonces, eso es para decir sí se puede. Obviamente fue hace ya un tiempo, las cosas han cambiado, pero... ¿La compraste solita tu primera casa? Sí. Ahora te voy a decir con la ayuda de mi mamá, sí, o sea, y ahorrando bastante, ayuda de la familia. Lo más importante, la ayuda de la información que las personas correctas me proveyeron fue fundamental. Uh-huh. Fue fundamental. Después de que compré esa casa, yo decía, ok, ¿pago renta o tengo mi casa y le cobro renta a alguien más? Le renté una habitación a una chica. Porque la gente a veces, no, que no puedo, que no alcanzo, que... Si uno lo quiere, porque mi temor, yo soy mamá soltera, yo quiero darle una casa a mi hija. Yo quiero tener algo que nadie me diga, se acabó el contrato, salga vayas, corriendo, arranque y vayas. Entonces yo dije, no. Y me puse eso de propósito y pude tener hace 20 años mi primera casa en los Estados Unidos, en Georgia, en Lawrenceville, Georgia, que la agradezco un montón. Mi nena dio ahí sus primeros pasos. Y me sirvió como eso. No era la casa de mis sueños, no era la casa ideal, pero esa experiencia me dio crédito, me dio, cuando la casa se valorizó y la vendí, me dio esa herramienta para seguir, y para seguir, y para seguir. Entonces, llegué en Colombia, y ahí en Georgia trabajé con el gobierno federal.
siempre me ha gustado mucho nuevamente servir. Entonces vi esa oportunidad de servir. Luego llegó COVID, donde muchos nos reinventamos y de pronto nos preguntamos, ok, ¿eso es lo que quiero hacer para toda mi vida? Era un trabajo, bueno, yo hacía aplicaciones de incapacidad. Entonces era un trabajo que demandaba emocionalmente bastante, porque tú escuchabas diariamente Unas historias. Fracasos, tristezas, desilusiones, muertes, maltrato, abuso, abandono, violencia, todo eso. sufrimiento. Y era diario. Y eso combinado con COVID, mi esposo ya me dio una situación que yo dije, yo quiero un cambio de vida y la vida puedo servir de una manera diferente. No cuando estén en el final, sino de pronto para prepararlos para que cuando lleguen acá estén en unas mejores condiciones. Hice un análisis, reflexión, leí un libro y el libro decía, se llama Agent You. Y decía, ¿qué es lo que tú haces que te gusta tanto que lo haces o lo harías de gratis? Y yo me puse a pensar, cada vez que mis amigos quieren comprar casa, yo me voy, se las busco, pero yo no sabía, nunca lo vi como una profesión, sino lo vi como un hobby, como algo rico. Como ayudarle a la gente. Porque lo disfruto, o sea, lo disfruto un montón. Los domingos con la nena nos íbamos a ver open houses. A ver. ¿Como tú? Sí. Bueno. A mí me critican por eso. No, me Dicen que yo estoy loco. Cojo, pero... cojo ideas de decoración o cogemos ideas de... Me encanta. Y ahorita el canal que HGTV, donde veo todo lo que hacen las remodelaciones de las casas, o sea... Entonces yo dije, carajo, eso es lo mío. Pero yo no lo había identificado. Porque llegó la oportunidad del Seguro Social, que le agradezco un montón, y seguí ahí como así. Y a veces tiene que llegar esas sacudidas. La comodidad, esa falsa la comodidad. Zona de confort. La zona de confort, sí, que es peligrosísima. Entonces, llegué y dije, ¿sabes qué? Cuando decidimos mudarnos de Georgia para acá, y mi esposo él me había dicho hace rato, cambia de trabajo. Y a mí me ofendió cuando él me dijo eso, me dijo, tú te estás desperdiciando. Y yo dije, ¿por qué no trabajo en una compañía que es Forbes? O sea, me ofendió en ese momento, luego lo entendí. Entonces, ya, decidí, propósito, yo no renuncié al Seguro Social hasta que no tenía mi licencia de bienes raíces. Fue mitad de COVID, con clases virtuales en medio de una mudanza. Nuevamente, cuando se quiere, se puede. Y que esa licencia no es nada fácil. No. Además, es súper. Yo he escuchado historias de mucho estudio y de mucha dedicación. Y te voy a compartir algo que me llena de alegría. Esa pasión que yo siento por eso, la nena mía la adoptó y ella sacó su licencia de real estate a sus 19 añitos. No, qué emoción. Entonces estamos trabajando conjuntamente. Yo enfocada un poquito en la parte comercial, porque esa es otra oportunidad que se nos ha brindado últimamente. Y conjuntamente hacemos la parte residencial. Wow. Yo quiero ser realtor. Yo creo que yo Negocio me estoy de desperdiciando. Porque hoy mi familia me dice que yo estoy loco porque vamos al carro. Entonces dice open house. Yo venga open house, vamos a mirar. No, vamos a mirar. Bueno, usted está loco. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a comprar nada? Pues que mirar no es comprar. Exactamente, es abrir los horizontes. Sí, Además que se preocupa mucho por todos nosotros. Entonces, ¿cuándo va a comprar la casa, Laurita? Ya está ahorrando, ya está... Se preocupa mucho y va y ve las casas y la casa para Laurita yo ya la vi. Divino. Entonces yo creo que me voy a certificar. Trabajamos Beatriz, juntos. yo le paso mi currículum para que me trabajo ya un part-time. Trabajamos conjuntamente. De realtor. Bienvenidos. Bueno, una pregunta importantísima y es aprender desde el error. ¿Cuáles son los errores como más comunes que cometen los compradores primerizos, las personas que como yo tal vez estamos llegando y no tenemos como mucho conocimiento y eso? Entonces, ¿cuáles son como esos errores? Yo creo que el primero ya lo dijimos, que es escuchar las voces equivocadas. No informarse, no cuidar el crédito y no intentarlo. Uy, ese es... El de intentarlo es no siempre que cuando yo quiera lo voy a lograr, pero hay que intentarlo. Uno lo hace en la primera vez, otro lo hace en la segunda vez y otros pueden pasar muchas veces, pero intentarlo. Y puede que no sea hoy, pero es añadirse a ese plan que se haga con el experto. Y un error es no ir a las personas correctas. Entonces van directamente a las constructoras solos, cuando no conocen nada. Porque, es que no, es que el realtor no, yo no quiero trabajar con nadie. Acá algo súper importante es todavía el vendedor, generalmente, sobre todo cuando son constructoras nuevas, están pagando los fees del realtor. Entonces,
casi que es un servicio que te están prestando de un experto para hacer más fácil, más informada y para hacer más positiva tu experiencia de compra de casa y para conectarte con las personas que te favorezcan a ti. Y yo pienso que un error es no trabajar con expertos. Un error bien grande. Llámese agente de bienes raíces, llámese prestamista de banco. Tiene que haber una química. Seguir recomendaciones de alguien que le fue bien en su experiencia es importante. No todo el mundo es para todo el mundo. Entonces, por eso podemos, a los que no les caigo bien, se los mando a usted cuando saque su licencia. No. Los que quieran trabajar conmigo, entonces Ya saben, escriben. vendemos casas aquí en Estados Unidos. Y sueños. Y Hacemos lo más los sueños importante posibles. es cumplir ese sueño. Yo pienso que las cosas más hermosas, yo un día discutía con un familiar fuertemente, discusiones así estilo santanderiano, Acaloradas, colombiano, sí. acalorado. Le dije, ¿sabe qué? No me vuelva a hablar hasta cuando usted tenga su casa. No voy a bloquear su número, pero no le voy a volver a contestar nunca más. Yo no quiero volver a tocar temas de esto. Con Cuando amor. usted me vuelva a llamar, es para invitarme a conocer su casa. Chao. Y le colgué. Como a los 6, 7 meses, timbró, yo no contesté el teléfono, envió un mensaje y me dice, hola Huber, esta es la dirección de la casa, venga a conocerla. Qué bueno. Ese día yo me fui hasta allá, evidentemente lloramos y todo ese tema de cosas y le dije, sí se ve que sí se puede, porque dentro de esos errores, pues como psicólogo lo digo, a veces nosotros le damos prioridad a otras realidades y no a las propias. Correcto. Y a veces hay que aprender a decirnos a nosotros mismos, ¿a mí qué me importa? O sea, si Beatriz comió o no comió, ese no es mi problema. O sea, si no comió fue porque no le dio la gana de comer. Que si Laura llegó o no llegó es porque no le dio la gana de llegar. Pero yo porque voy a sufrir porque la puntualidad de Laura o el hambre de Beatriz, si ese no es mi problema. Y a veces nosotros por estar preocupados por la vida de los demás, llámese chisme, llámese envidia, llámese resentimiento, como quiera llamar, hace que nos olvidemos de nuestros sueños propios. Y si yo quiero ayudar a alguien, primero yo tengo que estar bien. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es súper poderoso de... Tiene uno que... Y eso no es egoísmo, porque a veces lo No. hacen ver como egoísmo. No, no, no. Tienes que estar bien para poder darte todo eso bueno que tengas por dentro para poderlo compartir. Y mire algo tan bonito y se llama la vocación. Cuando usamos la palabra vocación pensamos como en la vida religiosa y no, vocación es mi proyecto de vida, mi propósito de vida. Y algo tan bonito que acabamos de escuchar de Beatriz es eso. Me pregunto qué es lo que hago con tanto placer y gusto que lo haría gratis. Y descubro que llevo mucho tiempo llevando a la gente a casas, a ayudarle. Oiga, pues esa es mi vocación. Ahora voy a hacerla. Y es la vocación del servicio. Y algo que me impacta mucho, Beatriz, es del sufrimiento, que es inevitable. La ancianidad, la enfermedad, el abandono es inevitable. Y en este país los ancianos abandonados es una cosa terrible y cruel aquí. Y dice Beatriz, yo paso de la experiencia del abandono, del sufrimiento de esos clientes a decir, espérese, yo puedo ofrecerles algo mejor y es prepararlos para que lleguen bien allá. Total. O sea, evitar el sufrimiento de una ancianidad, de una enfermedad, no se puede. Pero llegar a la enfermedad o a la ancianidad con dignidad sí se puede. Y que estén en su propia casa cuando esas situaciones lleguen. Es que tener esa necesidad resuelta a esa edad es un punto crucial en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, porque la pensión o el dinero del retiro, si estás pagando una renta, no va a ser suficiente para vivir. No te da, pues te da para pagar la renta y tal vez pagar los servicios. Y no va a ser ¿Y nada con tuyo. qué comes? Es como dicen los portugueses, fuerte. Esto es Fuerte. fuerte. En verdad, esto es muy fuerte. y ahí es donde tenemos que mirar que son sueños que se pueden cumplir. Pero hay un requisito, pienso que es implícito y nos gustaría, Beatriz, que nos ayudara a profundizar un poco sobre ese tema y es la mentalidad de educación financiera. ¿Cómo yo le puedo ayudar a un individuo desordenado financieramente hablando a decirle, venga, necesitamos educación financiera, mentalidad financiera, actitud financiera si usted quiere comprar casa? Una pregunta súper importante. Y pienso que el primer paso es reconocer que necesitamos ayuda. Como cuando usted lo dijo, está el bolsillo desordenado, la cuenta desordenada. Como cuando vemos la balanza o la de ropa no nos queda buena y decimos,
necesitamos ayuda. Y no hay nada malo en eso. Lo bueno es reconocerlo y empezar a tomar los pasos correctos. El cuidado del crédito, hay maneras de hacerlo, hay manera de construirlo. Es ir a los expertos. Vuelvo un poquitico a la mentalidad. Y yo creo en una mentalidad de abundancia. Y hay una escuela vieja que nos enseñó que lo material es malo. Y yo estoy en desacuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque yo pienso que Dios nos quiere abundantes y Dios nos quiere que tengamos y que vivamos en abundancia y en prosperidad y que lo compartamos. Y además, como lo decíamos hace un rato, el dinero o las cosas que tengamos nos dan opciones. Uh-huh. Si llega la enfermedad, vamos a tener unos recursos a los cuales recurrir. Vamos a poderle dar a nuestros seres queridos un servicio médico, una vejez más digna, a nuestros hijos una mejor educación. Entonces, yo pienso que sí, que se trabaja duro para tener sus cosas responsablemente y siempre agradeciendo al cielo por todo lo que viene, pero pienso que esa mentalidad se debe cambiar. No, ¿cómo es? Cuando tú le preguntas a la gente cómo está aquí, sobreviviendo. Ay, no, terrible aquí, la situación. Sobreviviendo acá. Sí. Estoy viva de milagro. Sí. Pero de la otra manera ves gente con la otra mentalidad que puede estar pasando cosas difíciles, pero que su actitud es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La mentalidad financiera. ¿Cómo cambiar la mentalidad? Y tú tocaste un tema muy importante y son las creencias limitantes. Sí. Eso es muy cultural nuestro, el tema del sacrificio, de la humildad y la humildad relacionada con la falta de recursos, con la entrega. Sí. Y yo recuerdo de chiquitica algo de bíblico que creo que ha sido muy mal interpretado y es que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces yo de chiquita decía, Dios mío, uno no puede tener plata. Exactamente. Tener plata es pecado. Es pecado. Sí. Hay un padre franciscano que quiero mucho. Yo viví en el barrio San Francisco y estudié en el Virrey Solís y había el padre, ya murió, se llama el padre Oterito. Se murió de 90 y pico de años. Cuando yo era niño, yo hice mi catequesis de primera comunión 3 años. O sea, hacía la catequesis 1 año y la perdía. Porque era terrible. Yo nunca había escuchado eso, que alguien perdiera catequesis. ¿Verdad yo que la no? perdí 2 veces. Entonces, ¿cómo llegamos a donde estamos? Es la pregunta. Y entonces, tengo muchas preguntas. La primera confesión, yo fui a decirle mis pecados al padre Oterito y se salió del confesionario con el cordón y me decía, este chino es el diablo, este chino es el diablo. Y me pegaba y yo corría por toda la iglesia de San Francisco. Entonces era terrible. Pero recuerdo en esa iglesia con los franciscanos, recuerdo que los testigos de Jehová repartían la revista Atalaya y en la revista Atalaya estaba lo que se manifiesta como el Edén. Entonces el león y la osa, la vaca y no sé qué, el niño y la serpiente y los racimos de uvas y toda esa imagen colorida de la revista Atalaya Testigos de Jehová. Sí. Entonces un día, mi 3er año de primera comunión, que ya lo pasé, en el retiro, entramos ya lo pasé ayer. Llegamos al retiro de hacer la primera comunión y ahí en el convento estaban, como eran padres franciscanos, tenían gallinas, pollos, un pavo real, perros, gatos, había muchos animales ahí en el patio y una mesa grandísima con muchísima comida, muchísimas frutas, postres y yo decía... Entonces a mí se me vino a la mente la imagen de la revista Atalaya del Edén. Entonces le dije al padre, padre, esta se parece a la imagen de la revista de los Testigos de Jehová, como si este es el Edén. Y recuerdo esa frase tan bonita que me dijo el padre ese día y dijo, Huber, no se lo olvide nunca, esto es lo que Dios quiere para usted. Ay, abundancia, bienestar. Eso es lo que Dios quiere para usted. Y yo evidentemente era un niño de 11 años. Y veo esa imagen de la naturaleza, la fuente de los animales, la comida, y lleno de colores. O sea, esa imagen de la revista Atalaya, pero en vida real. Y el padre me dice, eso es lo que Dios quiere para usted. Es el significado. Bendición y abundancia. Bueno. Qué lindo. Entonces, yo pienso que sí, tenemos que cambiar esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad limitante y educarnos, formarnos, instruirnos y evidentemente sacudirnos y echar para adelante y saber que sí se puede comprar casa, seguro, que sí es posible. Y bueno, me impactó eso. La primera casa no significa que sea la casa de mis sueños,
Beatriz, una pregunta referente a ese tema, porque cada país es diferente. Colombia es diferente, México, Venezuela y Estados Unidos, pues es Estados Unidos. Y a donde yo voy, pues tengo que conocer, adaptarme. Es una de las cosas que hace Renacer es ayudar a las personas a aculturarse, a decir, lo siento, esto no es México. Correcto. Qué pena, esto no es Colombia, discúlpeme, esto no es Panamá, aquí no es Venezuela, esto es Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son todos esos roles, profesiones, funciones que hay detrás de la venta de una casa? O sea, yo, Huber, voy donde Beatriz. Beatriz dijo ahorita, no, yo lo conecto con... Los de los préstamos, los de los préstamos. el evaluador, el inspector. Excelente pregunta. Y definitivamente no funciona igual en este caso en Colombia. Acá en Estados Unidos, el ser agente de bienes raíces es una profesión súper controlada y bastante respetada. Y también nosotros tenemos que regirnos por ciertos parámetros, tenemos que hacer educaciones cada cierto tiempo. De hecho, a nosotros nos dan acceso a las casas que están para la venta con todo adentro, y eso la gente de Colombia cuando dice, pero tú entras a la casa y sí, uno simple, obviamente hay un proceso, hay que hacer unas citas, pero tú llegas con tu llave digital, abres y tienes acceso a absolutamente toda la casa. Entonces tenemos que pasar por unos filtros de seguridad, unos background de... ¿cómo se llama? De huellas digitales, de seguridad, exactamente. Entonces, Dios mío, toda esta industria de la finca raíz. Porque yo me acuerdo que decían que el broker, que el realtor, que el no sé qué, que el sí sé cuánto. Y yo decía, pero espera, ¿cuánta gente hay detrás? Tengo que hablar. Sí. Ok, entonces, el agente de bienes raíces generalmente es el primer punto. Luego viene el banco, a menos de que la persona quiera pagar en efectivo, pero hay ese acceso al banco. Crédito. Exactamente, al crédito. En la compra de la casa llega un proceso súper importante que es la inspección, ya sea casa nueva o segunda, que es un inspector. Nuevamente, nosotros en eso es parte del servicio que ofrecemos de ponerlos en contacto con esos profesionales. Todos son certificados. La tasación es súper importante. La tasación. Sí, la tasación de la propiedad. ¿Qué Entonces, es Dice CD. La evaluación, apreciación. El avalúo. El avalúo, gracias. Tasación, avalúo. Okay. Appraisal, se dice en inglés. Appraisal. Tasación igual avalúo appraiser. Ajá, Appraisal. entonces, cuando tú vas a comprar una casa y tú dices, ofrezco $500,000 por la casa. Y dices, ok, el banco dice y va a hacer y hace la tasación. La tasación llegó por $450,000. Hay dos opciones. Y el mercado va a designar lo que se va a hacer. O que el vendedor tenga que bajar la casa a los $450,000 y ahí se empieza una renegociación. Si el mercado da para esas condiciones, o si es en unos años como hace 4 años donde el mercado estaba loco porque los intereses estaban súper bajos, ahí la gente dice, no me importa, yo pago la diferencia. Okay. Generalmente para tranquilidad del comprador, y eso es algo que nosotros tenemos que poner entre los términos, el contingency al appraisal, o sea, contingente a que la casa tase. Generalmente yo a mis clientes les digo que sea contingente a que la casa tase, porque yo personalmente no quisiera pagar más de lo que una casa vale. Pero el cliente es el que determina y cada cliente tiene sus condiciones, pero esa es otra figura y esa es otra de las partes, que es el tasador. Ahora viene la casa de título, que es como la notaría. Es el title company, que ese es el que se asegura. Aquí las transacciones son mucho más formales y mucho más estructuradas y seguras que en nuestros países. Acá no es que deme la plata en efectivo. Acá plata en efectivo no funciona. Todo debe ser bancarizado. En nuestros países que por el 4 por 1000, que por una cosa, por los impuestos que por otra. Acá todo debe ser bancarizado para seguridad de las dos partes. Claro. Y todo va a ser por medio de la casa de título. La casa de título tienen abogados que son los que se encargan de revisar absolutamente todo. Se encargan de revisar que las partes cumplan cada una con el acuerdo. Con el acuerdo, exactamente. Entonces, todo un equipo de profesionales, abogados, toda casa de tasación, el avalúo, el banco, el broker, el inspector. Para asegurarse que la casa esté. Entonces, el inspector, y ayer hablábamos de eso, el inspector residencial es diferente al inspector comercial. Entonces, yo al que mando a inspeccionar mi casa no voy a mandar a inspeccionar un edificio. Entonces, cada uno tiene sus especificaciones. Y algo que nos decían a nosotros de las inspecciones, que el techo, que el aire, que la tubería, que el piso, que la pared, que yo decía, ¿cómo así? ¿Por qué revisan todo?
Decía así porque usted está comprando algo que se supone está bien y si no está bien debe decir en el papel que no está bien para que usted no vaya a ser engañado. Y ahí hay otra parte. Cuando se compra cuando se compra nuevo, vienen garantías. Cuando se compra de segunda, viene otra seguridad para nuestros clientes, que son las garantías que se pueden obtener. Segunda es de segunda, ¿verdad? Es como un carro usado. viejo, un carro usado. Tú lo sacaste, si salió el carro usado, y a las 2 semanas pudo dejar de funcionar el aire acondicionado. Y no quiere decir que ya estuviera dañado, simplemente que así pasan las cosas. El fin de semana pasado a mis suegros se les dañó el aire acondicionado y ese era el día que se tenía que dañar. Entonces no es necesariamente maldad ni de un lado ni de otro, sino que las cosas pasan. Pero para prevenir sorpresas hay home warranties, se llama, que también es otra parte que se les puede ofrecer. Ok. Y son muchas fichas que juegan aquí, pero ya el cliente va a decir, quiero coger esto acá. Evidentemente, cada parte va a tener unas responsabilidades y ciertos costos. Va a depender de la familia que diga, sí, sabes que quiero tener la garantía, o a veces se le pide que el vendedor la dé. Es parte de la negociación. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda, Laurita? 5 minutos. Ay, no puede ser. No se puede más. Otra. Se pasó Hola, hablando. pregunta rápida. Ay, Dios mío, señor. Ya me puse a la... Y es, supongamos que yo tengo mi score crediticio bien, tengo mi capacidad de endeudamiento bien, tengo un ahorrito ahí bien. ¿Cuánto es el proceso, el tiempo más corto a la hora de comprar una vivienda? Yo me siento hoy con Beatriz, le digo, Beatriz, quiero comprar casa. Beatriz me dice, bueno, Hubert, 1, 2, 3, 4. Para crédito, 30 a 45 días. 30 a 45 días. Para créditos. ¿Y de La contado? De contado pueden ser 2 semanas, según el tiempo de proceso. Entonces, ya saben, podemos terminar el año o comenzar el año estrenando casa o viviendo en nuestra casa propia. ¿Qué les parece? Me pongo a su disposición, si consideran necesario, para ser parte de esos seminarios de educación financiera, hacer un seminario de compra de casa por primera vez. Así va a ser. Súper. Lo vamos a hacer y sería súper genial poder tener esa experiencia de compra de vivienda. Porque mi última pregunta y el tiempo es que nos apremia es, hay muchas oportunidades de compra de vivienda con programas del gobierno, a nivel federal, Correcto. a nivel estatal, a Correcto. nivel del condado. Por eso es importante aculturarse. Sí. Y estar conectado con el sistema. Está la ciudad, está el condado, está el distrito, está el estado como tal, está el gobierno federal y hay diferentes estamentos de los gobiernos que les permiten a las personas. Hay muchos programas. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Orlando, está el condado de Orange, el condado de Seminole, el condado de Lake. Y cada estructura están los distritos a nivel del estado de la Florida, está el distrito a nivel federal y tenemos nuestros representantes, que es el comisionado, el alcalde, el mayor, el senador, el representante, bla, bla, bla. Y en todos estos estamentos hay diferentes programas y hay recursos destinados para la compra de vivienda. Totalmente, que hay que aprovechar. Y ahí es donde Beatriz nos decía, por eso es importante conectar con quien lo sabe, con el experto. El otro día una señora me dijo, ay, pero es que usted compró casa con ayuda del gobierno. Y le dije, sí, pero no estoy pagando arriendo. Exactamente. Pero no digo Qué de bueno arrimado. por usted que aprovechó esas ayudas que hay. Entonces, tener una ayuda del gobierno no significa ser mantenido del No. gobierno, porque precisamente el gobierno, yo le decía, ¿usted es rico o pobre? Según Estados Unidos. Y decía, no sé, padre. Yo le decía, ¿usted gana más de $100,000 al año? Y me dijo, no. Le dije, entonces usted es pobre. Pobre. Porque en Colombia, gracias, o en yo otros también lo hago. países, el concepto de pobreza es que usted es homeless, que usted es indigente. Sí. Aquí indigente es indigente y pobre es diferente. Para nosotros, pobre es igual a indigente y no es así. Si usted gana menos de $100,000 al año, usted es pobre y por lo tanto tiene acceso a los recursos que el sistema le permite que reciba. De hecho, hay personas que ganando más de $100,000 por ciertas profesiones. Hay programas disponibles para los first responders, que son bomberos, policías disponibles. Veteranos tienen una cantidad de beneficios increíble. Pueden comprar la casa con 0 down payment y les ayudan absolutamente a todo. Y hay veteranos a veces en la calle, a veces pagando arrendamiento. Yo cuando veo eso, yo digo, venga para acá. Dios, sí. Profesoras. Entonces, hay programas disponibles. Lo que tenemos es que sentarnos un día, tomarnos un cafecito, conectar, conocer la situación, saber dónde están y saber a dónde quieren llegar, y así podemos estructurar esa estrategia. Bueno, hoy formalmente somos adoptados por Beatriz Terraza. Aquí estoy para servir Aunque en lo somos que pueda mayores con mucho en cariño. edad, que Beatriz es nuestra madre putativa. Próximamente real les estate. estaremos contando cuántos de nosotros ya compramos casita con la ayuda de Dios y la ayuda de Vamos para Beatriz. eso. Y antes de Con terminar, mucho gusto. Beatriz, contarle que con este programa de educación financiera que comenzó hace unos meses,
nosotros logramos que al menos 5 familias de inmigrantes hispanas colombianas compraran casa por primera vez. Qué alegría, eso me llena de alegría y de orgullo. Entonces sí se puede y sí podemos, y los queremos invitar a todos ustedes a edúquese, fórmese, haga parte de todas esas estructuras y estamentos donde usted vive. Pues como católico digo todo con la parroquia, nada sin la parroquia, pero aplica para todo. Vaya a la biblioteca, vaya al Neighborhood Center de su barrio, vaya a lo que llamamos la Junta de Acción Comunal, conozca a sus representantes, vincúlese al Club Rotario, al Club Kiwanis, alguna non-profit, alguna organización, pero empiece a hacer networking. Algo muy valioso, y con esto quiero terminar. Cuando Beatriz, yo era una niña, madre soltera, y llego a Georgia y compro mi primera casa, evidentemente sola, pero no sola, porque estaba con ese equipo, esa red de apoyo que se llama mamá, papá, primo, tía, amigo, hermano, compañero, vecino, y entre todos, o sea, es el tema de la salud mental, del equilibrio mental, del bienestar. El hecho es llegar, abrir la puerta de mi casa y decir, esta es mi casa. Se duerme mejor que decir, mañana tengo que pagar arriendo. Sí, se siente mucho mejor y definitivamente a veces lo que las personas necesitamos es información y ese empujoncito. Y los felicito a ustedes por ese trabajo que están haciendo con la educación financiera. Cambia vidas, porque cambia la vida de la persona y las generaciones que vienen, porque ya la mentalidad se cambia. Entonces ya saben, Beatriz Terraza, si quieren comprar la casa, un negocio, un edificio, un apartamento. Estoy para servirles con mucho gusto y con mucho cariño. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Muchas gracias por compartir una reflexión importantísima el día de hoy, además de todo lo que aprendimos de construir el crédito, cambiar la mentalidad, tener ahorros y demás. Aprender y escuchar a quienes lo han logrado. Tengan sus mentores, tengan sus modelos a seguir y sigan ese camino que han llevado esas personas que han logrado, que están en el lugar en el que usted quiere y sueña estar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden de darle like, compartir y Padres Vida Bitácora. Gracias a todos ustedes. Gracias, Beatriz, y a toda la familia inmigrante, a todos los hispanos en el mundo entero. Chao, chao. Gracias por la invitación.